José Ramón Riera, yo creo que ha llegado el momento Vale. de que nos traigas tus datos porque Más alegrías. el primer tema... No. Bueno, es que aquí he hecho una comparativa que a mí me ha gustado mucho. El gasto público en contraposición de las prestaciones sociales. Y yo quiero que nos expliques primero, para alguien, las prestaciones sociales, ¿a qué te refieres? No. Y exactamente esa comparativa, ¿qué significa? Perfecto. Vamos a ver. Primero, las prestaciones sociales que se consideran en este gasto las define perfectamente Eurostat e incluyen todo lo que son desempleo y todo lo que son pensiones. Vale. ¿De acuerdo? Todos esos gastos, desempleo más pensiones, España en el año 2022 se gastó 266.000 millones de euros. Somos campeones, casi. Contra un gasto público de 634.000 millones. Es decir, pensemos, este ¿Qué gasto, prestaciones eran? sí, ¿Desempleo? desempleo y pensiones. Vale. Fundamentalmente. Fundamentalmente, luego hay un poco incluido más. el ingreso mínimo vital, Vale. pensiones O no sea, las contributivas, ayuditas. Vale. todas las ayudas. El PER y también. Las subvenciones, es decir, que van para determinados temas sociales. Vale. Todos esos conceptos que el gobierno considera ¿Prioritarios? prioritarios Sí. y fundamentales, prestaciones sociales. No está la sanidad. No. No. O sea, los servicios no están. No están. Entonces, eso en España es el 42,3% del total del gasto público. Es Pero claro, bastante. si vamos a mirar cómo lo tiene en el resto de los países, nos encontramos con que Alemania dedica a prestaciones sociales 974.000 millones, el 50,7%. Pues son alemanes. Son alemanes, Claro. sí. Los Países Bajos, el Pero aquí, ¿qué aspiramos? A ser 46,3%. como los alemanes. Los franceses, el 44,3%. Solo está peor que nosotros Polonia, porque Polonia viene digamos, que lleva un retraso en el desarrollo todavía de estos temas. Pero es que la media europea es un 43,7% a prestaciones sociales y estamos por debajo de la media europea. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenemos un déficit en el sentido de que nos gastamos demasiado en lo que son salarios en la administración pública. En la administración pública española, toda, completa, central, autonómica, diputaciones, ayuntamientos, cuesta 156.000 millones, que eso significa un 24,6%. En Alemania le dedican un 16%. ¿Por qué Alemania cuesta un 16 y nosotros un 24,6? Muy sencillo. Muy sencillo. Los salarios alemanes son muy superiores. Lo que pasa es que tienen menos empleados públicos porque tienen una digitalización de todos sus procesos mucho más avanzada, son tecnológicamente mucho más avanzados. Con lo cual, nosotros... Y son serios. Y son serios. Entonces, nosotros vamos muy por detrás. Entonces, como nos gastamos un 25% en salarios, no nos queda suficiente dinero para gastárnoslo en prestaciones sociales. Y los alemanes, que se gastan un 16, si sumamos un 16 más un 50, es un 66. Un 42 más un 24, un 24 y pico, es un 66. Es decir, la realidad, nos gastamos lo mismo en salarios más prestaciones sociales en los dos países, pero con una diferencia. A prestaciones sociales los alemanes le dedican mucho más que le dedicamos nosotros, porque nosotros lo dedicamos a pagar empleo público, que es uno de los graves problemas que tenemos en este país. Y que además, si alguien se molesta en mirarlo, la Dirección General de la Función Pública dice claramente en el último informe 667.000 empleados públicos en la categoría de Y otros. O sea, los enchufetas. Sí. Yo ¿Por qué? lo dejo ahí para que cada uno decida... El Estamos 65% del empleo del que saca pecho que ha generado este gobierno en estos años es empleo público, que no es, y volvemos a lo mismo, en general productivo. Efectivamente. Con lo Si cual podría hablamos haber de- hecho mucho más, ¿eh? Y una pregunta, ¿se puede consentir que Yolanda Díaz, yo voy a lo mismo, como había empezado este debate, pueda atacar de una manera tan directa a los empresarios? O sea, ya no es la inseguridad jurídica, Sí, claro que se ya puede no decir. es el exceso de burocracia, ya no es la subida de impuestos, es atacar a aquellos señores cuyos beneficios garantizan que se pueda contratar a más gente que venga a rentar a los impuestos, al tipo impositivo de hoy en día, que si encima fueran listos y los bajaran, habría mucha más rentabilidad, por tanto, muchas más contrataciones, por tanto, muchos más cotizantes, a tipos de impuestos mucho más bajos.
por supuesto no son liberales, son intervencionistas, pero que la vicepresidenta del Gobierno de España dé este mensaje de puertas para afuera, que la inflación es culpa de los empresarios, Pero, de los altos beneficios pero, empresariales. Antonio, ¿qué es la vicepresidenta de este gobierno? Comunista. ¿Qué quiere el comunismo? Que desaparezca la propiedad privada y la empresa privada. Ella es feliz pensando que puede hacerlo todo desde el punto de vista público y nos convertiría en un país como Cuba, en un país como el de Simón Bolívar Maduro en estos momentos, o como lo que les está pasando y les va a seguir pasando a las economías hispanoamericanas, es decir, que en estos momentos están dominadas por el socialismo de izquierdas, que es más cercano al comunismo que a una socialdemocracia alemana, que no tiene absolutamente nada que ver, independientemente de que yo prefiero quedarme con una derecha popular conservadora frente a una socialdemocracia alemana. Entonces, ese es el gran problema. Pero este gobierno ha penalizado, ha demonizado a la empresa privada y en gran medida la ha lastrado, por ejemplo, con el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, sobre los beneficios de la banca o las eléctricas, que en definitiva es también un impuesto que nos han aplicado a millones de accionistas que teníamos precisamente parte de nuestros ahorros conservadores en esos valores que son los más conservadores y tradicionales habitualmente de la bolsa. Por otro lado, esta señora, como muy bien recordaba José Ramón, es comunista y además sindicalista, de tal manera que cree en la lucha de clases, absolutamente sigue creyendo en la lucha de clases y piensa que hay un enfrentamiento entre el empresario y el trabajador. Y además hay que recordar que ella se ha manifestado marxista. ¿Y qué decía Carlos Marx? La teoría de la plusvalía, que el valor solo lo aporta el factor trabajo y que los beneficios empresariales se generan porque el empresario se apropia de parte del esfuerzo de ese empresario, de ese trabajador, y por tanto obtiene beneficios. Y por tanto siempre está tratando de criticar, penalizar ese beneficio empresarial. Sin embargo, hay que recordar que las empresas privadas, en un sistema de competencia, en primer lugar, lo que hacen es producir eficientemente bienes y servicios. El propio Adam Smith decía que no quería que su panadero quisiera hacerle feliz. Quería que en competencia quisiera ganar mucho más dinero porque le prestaría, en este caso, la producción de pan adecuada a sus necesidades o gustos. Sí. Y luego, por otro lado, y ya termino, estas empresas pagan sus impuestos y estas empresas generan el empleo más sostenible que hay. Pero no solo de los empresarios, sino también de las familias, ¿verdad, José Ramón? Porque tenemos en cuenta que ya hay en riesgo de exclusión social en España pues varias familias y sobre todo comunidades autónomas que están peor que otras. Sí, vamos a ver. Acaba de publicar Eurostat algo que creo que es muy importante que nuestros espectadores entiendan. Es lo que Eurostat llama familias o personas con alto riesgo de exclusión social. Y yo sé que tienes ganas de decirme, explícanos de qué va esto, porque se te ve en la cara. ¿Es así o no? Sí, porque muchas veces parece que es pobreza o cuando estamos hablando de exclusión, o sea, esa pobreza infantil, pues que la gente sepa exactamente qué consiste. Eurostat define, para considerar a una persona en alto riesgo, y lo voy a mirar en mi ordenador para no equivocarme, es decir, en alto riesgo de exclusión social a todas aquellas personas que viven en hogares de los cuales los adultos mayores de 18 a 59 años trabajan menos del 20% de su potencial de trabajo, con un 20% menos, o sea, con menos del 20% de capacidad de trabajo, o sea, de trabajo real, se considera ese entorno como de exclusión social. Se considera también en alto riesgo de exclusión social o riesgo de pobreza todas aquellas personas que tienen una renta disponible del 60% de la media de la región o del país. Y además, si además de esto cumple con que de los 9 capítulos diferentes que voy a decir, hay 4 que tienen dificultades, también se les incluye, a saber, no puede pagar el alquiler o las facturas de los servicios públicos, no puede mantener la casa adecuadamente caliente,
no puede hacer frente a gastos imprevistos, no puede comer carne, pescado o equivalente proteínico cada 2 días, no puede tomarse una semana de vacaciones fuera de casa, no tiene coche, no puede tener una lavadora o un televisor o un teléfono. 4 de estas, además de tener una renta disponible por debajo del 60% o menos, se consideran personas con alto riesgo de pobreza o de exclusión social. Basado en esto, si ahora cogemos los datos que acaba de publicar Eurostat, nos encontramos con que fuera de Ceuta y Melilla, que son, digamos, las regiones que más en estos momentos tienen riesgo de exclusión social, son las 2 ciudades con más riesgo, resulta que estamos hablando de la región con mayores problemas, es aquella en la cual la derecha hoy no es capaz de llegar a un acuerdo, es decir, que es Extremadura. Parece mentira que después de haber gobernado el socialismo durante, excepto 4 años en Extremadura, el riesgo de exclusión social sea un 36%, y esto no lo dice José Ramón Riera, 37. esto lo dice Eurostat. 37 más Son bien, 37, por sí, 36, 9. Sí, 37%, sí. Bueno, se me ha olvidado, me había olvidado de la comita. Es decir, fijémonos que ha conseguido reducir, sí, es cierto, está reduciendo su nivel de exclusión social. Quien ha mejorado muchísimo, y fijaros cómo está Andalucía, está con un 35% de riesgo de exclusión social y hace 5 años estaba casi con un 40%. Es decir, el esfuerzo, la llegada del Partido Popular y todas las medidas económicas que está tomando está ayudando a bajar el riesgo de exclusión social. Pero no, esto no es un tema que se baja en 2 días, esto es un tema tremendamente complicado. Tal es así que, si os fijáis, las grandes regiones que no tienen problema de exclusión social son, a saber, País Vasco y Navarra. ¿Por qué? Por el concierto foral y por el concierto económico en el cual los impuestos los recaudan ellos y hace que la distribución de la riqueza y, por lo tanto, la capacidad de pobreza, de exclusión social, sea muchísimo menor, ¿sí? Porque tienen la capacidad de tomar decisiones casi de forma unilateral. Entonces, claro, Navarra y el País Vasco están con un riesgo de exclusión social 14% y un 14,5% y un 15,7%. Madrid está en un 23%, Cataluña está en un 21 o algo. Es decir, bueno, son las grandes potencias económicas, Madrid y Cataluña, bueno, pues consiguen estar en niveles mucho más razonables, 20%, ¿eh? Es decir, de cada 100 personas hay 20 personas que viven en Madrid con riesgo de pobreza.